En este vídeo te voy a enseñar 3 cosas que considero imprescindibles antes de empezar a invertir en meme coins y en realidad en lo que es la mayoría de tokens que tenemos en cripto. Como veis, os he hecho un resumen por aquí de aquello que yo considero indispensable, pero obviamente hay más cosas. Al final, en este caso, solo os podía traer 3 puntos, pero para mí, como os estaba diciendo, son de los más importantes. Así que vamos a ver todo esto y vamos a empezar por un tema muy relevante. Puede ser que algunas de estas cosas la mayoría de vosotros ya las conozcáis, pero puede ser que otras no. La primera es lo que es la gestión de riesgo. Al final, a la hora de invertir en general es algo que tenemos que tener muy en cuenta, pero especialmente en lo que son meme coins, ¿no? Por la volatilidad y el riesgo añadido que tenemos aquí. Ya no es solo importante la gestión de riesgo, detectar scams y otras cosas que ahora vamos a comentar, sino también la experiencia, ¿no? Que al final va a ser dada pues por toda esa práctica, ¿no? Todos esos días, todos esos meses, años que estamos en el mercado y que al final también podemos identificar, ¿no? Narrativas o tokens ganadores o con potencial con mayor facilidad que no una persona que en este sentido acaba de empezar. Entonces, como os comentaba, en cuanto a la gestión de riesgo, es importante que tengamos muy en cuenta el porcentaje, ¿no? El size, la cantidad que ponemos por operación o por trade, ya que en este sentido, por ejemplo, en trading normalmente utilizan entre un 1 o 2% de operación, de lo que es el capital total destinado para esto. Entonces, en cripto deberíamos intentar seguir un poco, obviamente, la misma línea para poder en este sentido gestionar el riesgo y poder seguir nuestra estrategia, ¿no? Pues de una manera mucho más inteligente. Aún así, como he comentado en otros vídeos, si tenemos una cuenta muy pequeña o una parte de dinero muy pequeña que queremos dedicar a todo esto de los meme coins, pues aún así que intentemos que por mucho que esa cantidad sea muy pequeña, que cada trade, que cada operación no supere un 5 o un 10%, que ya sería mucho, ¿vale? Pero evidentemente si tenemos, como estaba comentando, pues 200, 300, 400, no vamos a poner en este caso, ¿no? Por ejemplo, 20 o 30 dólares por operación, o al menos en mi opinión, incluso en Solana no sería lo mejor porque al final si tenemos en cuenta comisiones, volatilidad, slippage, etcétera, etcétera, y utilizamos cantidades más pequeñas, puede ser que aunque acabemos en este sentido ganando nuestras operaciones, pues por la poca cantidad en este sentido que hay, más las comisiones y todo esto, acabemos al final en break-even, igual que como estábamos, o incluso en pérdidas. Por lo que en este sentido hay que saber equilibrar, ¿no? A veces para mucha gente igual sería mejor realmente ahorrar un capital, una cantidad mínima necesaria y luego repartir este riesgo, ¿no? Que no igual empezar con una cantidad más pequeña y tener que en este sentido optar por un porcentaje mayor de riesgo, ¿no? Por trade o por operación. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, ya que si no lo seguimos es muy fácil que quememos nuestra cuenta. Podemos tener un token, un proyecto en el que tenemos muchísima convicción, pero tened en cuenta que puede pasar cualquier cosa. Puede haber con varias ballenas con un porcentaje muy alto de tokens que te tiran el precio, te rompen, por así decirlo, el gráfico, la estructura y todo el mundo empieza a vender. Puede haber food, ¿no? De miedo, de cosas que lanzan por Twitter y que entonces el proyecto empieza también a caer. Entonces, al final en este sentido hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y por ello gestionar nuestro riesgo, ¿no? Porque imaginaos que si en una de estas ponemos la mitad o incluso casi todo el capital que tenemos, pues si lo perdemos ya estamos fuera del mercado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en este sentido lo que es la gestión de riesgo. Y sobre todo si tenemos poco capital va a ser más primordial el conservarlo, ya que con todo lo que os he comentado antes, es muy fácil que si tenemos poco capital, pues en este sentido al final lo acabemos quemando, lo acabemos dando al mercado. En relación al anterior, para mí también es muy importante considerar de dónde partimos, ¿vale? Es decir, si somos completamente principiantes, para mí ahora es un momento de mercado en el que no me centraría en operar meme coins y todo este tipo de cosas, especialmente en Solana, sino que me centraría más en este sentido en formarme y en aprender. Y en cambio otra gente más avanzada, pues evidentemente sería otra historia, ¿no? Pero en este sentido también tenemos que gestionar nuestro riesgo, como estaba comentando, saber dónde estamos e incluso tener en cuenta que si es nuestra primera vez, nos gusta todo esto y queremos mejorar, lo más probable, porque es lo que le ocurre a la mayoría de gente, incluso después de habernos formado bien y durante un tiempo, es que paguemos esa matrícula o esa tuition que se llama en inglés, en el sentido de que al principio pues vamos a perder dinero porque en este sentido tenemos que aprender, ¿no? Ver qué tokens funcionan, ver qué tokens son scam, aprender de cuando entramos mal en una posición y tendríamos que haber entrado antes, etcétera, etcétera. Al final hay un montón de cosas a tener
en cuenta y que no podemos dar por hecho que por solo mirar un montón de vídeos ya nos van a salir, porque también nos falta toda la parte práctica y de experiencia. Y en este sentido, lo que también se puede hacer, si queréis al final pues empezar a operar en el mercado, es que ese primer porcentaje que utilicéis pues para testear, para ver un poco cómo estáis después de haberos formado, que sea un porcentaje muy pequeño y que ya vayamos con la idea que eso se va a quemar, ¿vale? Podemos utilizarlo para empezar a operar, ver qué estrategia nos conviene seguir, ver qué tipo de token solemos entrar y cómo solemos gestionar, ¿no?, nuestra posición. Y así, ¿no? Si todo esto lo hacemos con un porcentaje mucho más pequeño y vamos con la filosofía de que estamos como invirtiendo ese pequeño porcentaje para aprender a operar, pues luego, ¿no?, con el tiempo ya podemos, evidentemente, siguiendo lo que es nuestra gestión de riesgo, pues aumentar ese capital cuando ya tenemos una experiencia en este sentido. Y ya la última parte de este punto de gestión de riesgo, que en este caso, como veis, sería más gestión de la posición, pero bueno, lo he añadido todo aquí, y es que no es solo importante, ¿no?, la cantidad, sino también cuándo entramos, cuándo salimos, cuánto estamos dispuestos a perder, ¿no? Pues poniendo, por ejemplo, ahí nuestro stop loss. Y en este sentido, a los que lleváis más tiempo, seguro que os ha pasado, porque a mí me ha pasado 1000 veces, ¿no? ¿Cuántas veces pues os habéis hecho más de un 100%, más de un 2x, 3x, 4x, 5x, incluso 10 o 20x? En este sentido, pues creo que todos tenemos historias divertidas en cripto, ¿no? Los que llevamos tiempo con lo que es el round trip, que al final es directamente eso, ¿no? Dar toda la vuelta, como veis aquí el dibujito del avión, que por ejemplo entramos en un token en 200k de market cap, se nos va 1 millón, vuelve a 200k y vendemos ahí y no hemos vendido nada en este tramo, ¿no? Pues esto evidentemente es algo que tenemos que también tener en cuenta en nuestra estrategia, intentar no round tripear y como mínimo siempre ir sacando, bueno, algo de beneficio, pero como mínimo retirar nuestro inicial más algo de profit, más algo de beneficio que nos cubra lo que son también al menos las comisiones, ¿no? Aparte de volver a recuperar lo que hemos puesto. Entonces, en este sentido, ¿no?, gestionar la posición también va a ser algo muy importante. También es cierto, antes de que pasemos al siguiente punto, que hay mucha gente que le ocurre pues lo contrario, ¿no?, que se meten en proyectos con mucho potencial, sacan un profit, se van y luego ese proyecto se va a la luna. Al final, como lo veo yo, profit es profit, si se le ha sacado una ganancia ya está, ya es perfecto, pero, ¿vale?, para cubrir esta parte, si tenéis proyectos con mucha convicción, con mucho potencial, pues tampoco es mala idea en ese caso dejar una moonback, ¿no? Si ya hemos tomado nuestros profits, pues lo mismo, dejar ese pequeño porcentaje que nos dice, oye, este proyecto, igual a lo mejor el gráfico no está yendo tan bien, pero a nivel de narrativa, a nivel de tal, me encanta, con lo que voy a dejar una parte aquí, en caso de que se va a la luna, y ya saco mi profit, saco todo lo demás, e igualmente he hecho una buena operación, un buen trade, ¿no? Entonces, esa para mí sería un poco también la filosofía que se podría tomar. Y vamos a ir al segundo punto, para mí importante tener en cripto, que bueno, ya estáis viendo también el tercero, ¿no? Y el segundo sería detectar scams, que si aquí pudiese añadir otro, añadiría también pues un poco el saber identificar potencial, ¿vale? En tokens, en narrativas. También es otro punto también muy importante, indispensable en cripto, que te da más la experiencia, pero que también tiene que ir ligado de este punto, ¿no?, que para mí es aún más importante, que es el de detectar scams, ya que si esto no lo sabemos hacer, pues ya estaremos perdiendo dinero de primeras y durante mucho tiempo, con lo que obviamente, como veis por aquí, es para mí necesario tener un nivel avanzado para detectar scams, sobre todo en redes donde tenemos muchos scams, como puede ser por ejemplo pues Solana o BNB. En este sentido, como veis, el primer punto, me refiero a todas las blockchains, ¿vale? No solo a Solana, que es donde tenemos más memes, sino en general saber detectar esto en todos. Por lo que en este sentido será necesario, pues, que conozcamos las plataformas, bots, aplicaciones, etcétera, etcétera, por un lado para operar con mayor seguridad y por otro, que también nos los den estas plataformas u otras para analizar, ¿no?, lo que es la seguridad de los contratos, de los holders, etcétera, etcétera. Y por último, que va en relación a lo que he comentado antes, al final las horas en el mercado también te van a dar el conocimiento para identificar ciertos patrones, para detectar LARPs, ¿no?, que al final son proyectos que se hacen pasar por algo que no son, o sea, al final estafas, o manipulaciones en los gráficos de los tokens que inviertes, ¿no? Al final, como veis por aquí, pues por ejemplo, este gráfico evidentemente no es muy natural, no es muy orgánico, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos nos los vamos a encontrar, de gráficos scam, de gráficos que son tokens estafa, nos los vamos a encontrar mucho, ¿no? Y con el tiempo sabremos, obviamente, identificar esto mucho mejor
y nos van a ayudar plataformas, ¿no?, de trading avanzado que pueden detectar todas estas alertas y hacernos operar pues con unas herramientas más potentes y en este sentido mucha más velocidad y seguridad, que serían herramientas pues como BullXNeo, por ejemplo, que os dejaré por aquí abajo el enlace, Axiom, que también es otra, la verdad, que muy top. Todo esto nos va a ayudar, evidentemente, a detectar estos scams con mucha mayor facilidad y evitarlos todo, y que a veces lo hacen muy bien y es muy difícil de evitar. Ahora tenemos el último punto, que es el de psicología, ¿vale? Que la verdad es un punto que a mí me pilla de cerca porque al final muchos del canal no lo sabréis, pero yo tengo un grado y un máster en psicología, por mucho que al final mi camino profesional, por así decirlo, ha ido por otro lado, pero evidentemente considero que es un punto, ¿no?, súper importante a la hora de invertir, sobre todo en memes, pero ya en general en la inversión y sobre todo en cripto, que es la parte de la psicología. Aquí vamos a tocar obviamente pues cosas muy generales, ¿vale? En este sentido, si os gustaría un vídeo más en concreto de temas de psicología e inversión, también dejádmelo por aquí abajo y ya os prepararé algo. Y como veis, el primer punto, ¿vale?, va a ser lo que es la gestión de las emociones, ¿vale? Porque este punto es uno de los que quería tratar más, porque al final muchas veces se habla del control, ¿no?, de controlar las emociones, y hay que tener en cuenta que es algo que no se puede hacer. Nosotros al final con las emociones lo que podemos hacer es gestionarlas, ¿no? Es decir, identificar cuando aparece esa emoción y luego, una vez detectada y siendo conscientes, pues poder en este caso gestionarla, ¿no? Esta va a ser probablemente la parte más complicada y la que nos va a llevar más tiempo, ¿vale? Pero siempre hay que intentar eso, detectar estas emociones cuando aparecen, saber adaptarlas, hacerlas también consciente, y en este sentido seguir nuestro plan, nuestra estrategia y no dejarnos llevar por estas emociones. Luego el journaling. Parece una tontería, ¿no? Pero al final una herramienta fundamental para concienciarse de todo esto, ¿no?, de las propias emociones, incluso de los errores que cometemos, de aquello que podemos mejorar, etcétera, etcétera, va a ser al final escribirlo. Porque es que si no, difícilmente lo vamos a hacer consciente y al final nos podemos acabar olvidando o podemos acabar entrando, ¿no?, en estos bucles, ¿vale?, de prácticamente hacer gambling y de invertir en todo lo que encontramos sin casi pensar las cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo mi filosofía ahora con esto de invertir es, como mínimo, ¿no?, yo le tengo que ver algo de potencial a ese token que entro. No puedo entrar solo para gamblear aquí un poquito todo, y que evidentemente, ¿no?, todos lo hemos hecho, todos alguna vez pues podemos hacer las cosas pensando menos, ¿no? Pero en general, al final yo tengo que ver en esa narrativa, en ese token, tengo que ver un mínimo potencial, un mínimo de crecimiento, ¿vale? Y que hayan varios puntos que se cumplen como para yo plantear, buscar entrada, ¿no?, ahí. Entonces, esto al final, el journaling, si estamos en un punto, como digo, muy lejano de esto, en un punto en que le entramos a casi cualquier cosa y no paramos de perder dinero, pues evidentemente el journaling, la gestión de riesgo que os explicaba antes, todo este tipo de cosas son cosas que nos van a ayudar a intentar salir un poco de esta situación. Como veis por aquí, yo me apuntaría pues con qué cantidad entramos, por qué entramos en esa operación, cuándo salimos, qué hemos hecho bien, qué podríamos haber mejorado, ¿no?, en el journaling, en el diario, cuáles son nuestros objetivos. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo para que os hagáis una idea de cómo lo podríais plantear, ¿no? Al final, por ejemplo, aquí tengo los socials, el balance, ¿no?, de cuánto tengo de Sol, de Bitcoin, de Ethereum, de USDT. Aquí tenéis unas trading rules que podría ser no hacer top blast, ¿vale? No entrar en el top, siempre entrar en caídas o en dips. No operar con más de un 10% de la cuenta. Bueno, este ejemplo aplicaría evidentemente más para esas cuentas pequeñas, pero como ya os he dicho al principio, idealmente un 1, 2, 3, ¿vale?, por ciento sería mucho mejor para que gestionemos ese riesgo. Pero bueno, cada uno en este sentido tiene una realidad, es lo que os he comentado antes. Por ejemplo, no entrar en low conviction plays, que es lo que se está comentando, no entrar en aquellos tokens que no tenemos tanta convicción, no entrar en new pairs, que son los lanzamientos del momento, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos poner objetivos del mes, también los que queremos, y aquí ya más la parte de diario, ¿no? Resumen de qué he hecho, profit and loss, tiempo operando, ¿vale? O tiempo operado, conclusiones del día, a mejorar, a cambiar. Y bueno, esto no os lo estoy enseñando aquí ahora, pero yo evidentemente tengo un Excel también, pues donde pongo mi trade, ¿no? O sea, la cantidad que le he puesto, la cantidad con la que he salido, por qué he entrado, por qué he salido, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto que mucha gente le da mucho palo a hacerlo,
la verdad que es brutal, ¿vale? Porque como os digo, os va a hacer consciente de vuestros errores y realmente, si esto es un mundillo que os gusta y no vais tanto por el dinero, que obviamente todos estamos aquí para hacer dinero, ¿no? Pero en mi opinión es un mundillo que te tiene que interesar. Y si realmente te interesa y te apasiona, pues te acabará llevando a hacer cosas como esto para al final seguir mejorando, ¿vale? Y no quedarte en este sentido estancado. O al menos esa realmente es mi opinión. Luego tenemos otro punto que es vigila con los enemigos más habituales, que en este sentido, pues desde las emociones más típicas, ¿no? Que tenemos, del miedo que nos puede sacar de nuestra posición, que a lo mejor las ballenas nos quieren sacar de ahí, nos crean ese miedo, ¿no? Tirando el gráfico y nos tiran fuera y luego sube ese gráfico. O por el contrario, ¿no? La codicia o la avaricia de decir, hemos hecho un por 10, hemos hecho un por 20 y ni siquiera he retirado mi inversión inicial, ¿no? O sea, esto es algo muy común en cripto porque al final este tipo de multiplicaciones es algo habitual, pero claro, hay que tener en cuenta que eso no es habitual, ¿vale? Eso es una multiplicación exagerada, ¿no? Un beneficio realmente exagerado. Con lo que, en este sentido, pues también controlar aquí la codicia y la avaricia, y si tenemos una estrategia, un plan de dónde tomar esos profits, o más o menos ya lo tenemos pensado, pues va a ser mucho más fácil que no mirar el gráfico, dejarnos guiar por nuestras emociones y pensar, esto se va a ir a la luna. Porque al final aquí tenemos que crear una estrategia, ¿vale? Si tenemos suerte en una, genial, pero luego no vamos a poder replicar esa suerte, ¿no? Es como al final el que gana la lotería, ¿vale? Va un poco por aquí. Si nosotros en cambio sabemos establecer un plan, una estrategia, por mucho que haya mucha subjetividad en todo este mundo, pues vamos a tener muchas más probabilidades de replicar eso, ¿vale? Y de hacer un plan. Si no, de la otra manera, pues estaremos simplemente dando tumbos y ver si suena la campana y tenemos suerte, ¿no? Y al menos eso obviamente no es mi filosofía ni creo que la mayoría de gente que se toma esto un poco más en serio. En relación a todo esto, el revenge trading, el overtrading, ¿vale? El revenge trading es cuando, por ejemplo, fallamos un trade y vamos al siguiente para intentar recuperarlo, incluso a lo mejor ese día acabamos quemando la cuenta porque hemos hecho esto todo el rato para intentar recuperar lo perdido, ¿no? El overtrading, bueno, relacionado un poco con esto, ¿no? Igual necesitamos también recuperar ese dinero y no paramos pues directamente de operar, cuando igual ese día, si nos hubiéramos parado en nuestro primer trade, en nuestra primera operación que ya habíamos ganado, ya hubiese estado bien y hemos perdido a lo mejor 6 horas del día, ¿no? Literal, perdiendo dinero, cuando igual nos tendríamos que haber quedado parados. Y bueno, ya el último punto de todo esto, simplemente que no nos casemos con nuestras bugs. En este sentido, yo a largo plazo, ¿vale? De verdad, a largo plazo, lo único con lo que estoy es Bitcoin. Y yo con Bitcoin, con BTC, tengo otra filosofía que es más, en este sentido, la de acumular, ¿no? Más a largo plazo. Pero al final, con esto lo que os quería decir es que la mayoría de proyectos en cripto mueren, ¿vale? Es como el juego que os contaba en el anterior vídeo de las sillas musicales. Encienden la música, le dan al play, ¿vale? Tenemos 4 sillas, tenemos 5 personas, ¿no? Que empiezan a dar vueltas y cuando se para la música, pues van todos a las sillas y una persona se queda fuera, ¿no? Pues esto es exactamente lo que ocurre en cripto, sobre todo con los memes, ¿vale? Esta especie de analogía que he hecho aquí viene un poco a explicar eso, que llega a un punto en el que esa música deja de sonar y la gente se queda fuera, ¿vale? Y son pocos realmente los que ganan. Entonces, en este sentido, también pasa con BTC a nivel de que es cíclico, ¿vale? De que la liquidez es cíclica, pero no veremos morir a Bitcoin, o si lo vemos morir, ya moriría todo el ecosistema cripto, ¿no? Porque al final todo va, pues, dependiente en este sentido de BTC. Por lo que, obviamente, si creemos en el ecosistema cripto, ¿no? Vamos, en este sentido, lo más normal sería que creyéramos en Bitcoin. Y de ahí que yo es el único activo que realmente confío a largo plazo. Luego puedo tener, aparte, ¿vale? De las operaciones más a día, pues puedo tener otras operaciones más, entre comillas, a medio plazo de memes, pero en este caso nunca van a ser a largo plazo, ¿vale? Yo durante los distintos ciclos, si holdeo algo va a ser Bitcoin. Entonces, bueno, este era el vídeo que os quería traer. Como veis es un vídeo más hablado, ¿no? Menos técnico. Pero bueno, espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Saludos!